Hola mentes curiosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Hiperactivados, bienvenidos a nuestro humilde canal de psicología que esperamos que se convierta también en el vuestro y bienvenidos a un nuevo episodio de Martes con TDAH, que para eso tengo a Ángel. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo Muy estás? buenas, ¿qué tal? Bien, hoy vamos a hablar de rigidez cognitiva en el TDAH. Vamos con ello. Bueno, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Hoy el tema a tratar es un tema que, mira, fijaros, ¿vale? Ya hemos hablado en alguna ocasión de nuestras escuelas de familias y cuando hablamos de sintomatología, gran parte de las familias, ¿no?, llegaban a la conclusión de que la rigidez era un síntoma que caracterizaba mucho el día a día, ¿no? Sí. De sus hijos y a nivel familiar. Alberto, ¿qué es eso de rigidez? Bueno, pues la rigidez, lo primero que tenemos que tener claro, ¿no?, que la rigidez es una función ejecutiva dentro de estas funciones ejecutivas, que son estas capacidades cognitivas que todos tenemos las personas, que no nacemos con ellas, que las vamos desarrollando y las vamos entrenando, ¿no? Una de esas es la flexibilidad, la capacidad de ser flexible, la capacidad de ver diferentes alternativas, la capacidad de saber ponerse también en la posición de otro, porque muchas veces lo hablaremos ahora, cuando tenemos una rigidez tendemos solo a ver las cosas desde nuestro punto de vista. Entonces la flexibilidad es esa capacidad que tenemos para valorar distintas opciones y para saber adaptarnos a los distintos cambios. ¿Qué pasa en los chicos y chicas con TDAH y en los adultos con TDAH? Pues que esto le cuesta. Entonces tienden a tener esta rigidez cognitiva, que ahora vamos a poner ejemplos un poquito de lo que nos solemos encontrar. Pero yo sí creo, Ángel, que cuando trabajamos, sobre todo con población adolescente, ¿no?, y adulto joven, la rigidez es una sintomatología, es una característica que muchas veces conlleva mucho conflicto a nivel familiar. Total, o sea, genera bastante desgaste. Me parece muy bien esta manera, ¿no?, de introducir el tema, porque una vez que hemos explicado qué es la rigidez, pues vamos a poner ejemplos, ¿vale?, que nos encontramos y que incluso en vuestras casas, ¿no?, nos gustaría que pudierais reflexionar sobre si también lo veis en el día a día. Posteriormente veremos qué es lo que hay detrás de esta rigidez y luego algunas estrategias, algunas ¿no?, claves, claro, ¿no?, que es algunas importante, pautas, sí. eso es, que os puedan ayudar. Bueno, pues estos incluso, ¿vale?, estos ejemplos los hemos comentado mucho porque al final, y voy a empezar, ¿no?, casi con una pauta, me salta un poquito el orden, pero siempre decimos a los padres que tenéis que elegir bien las guerras, ¿vale? Sobre todo cuando vuestro hijo es muy rígido, no tiene esa flexibilidad a la que Alberto hacía referencia. Claro, si mi hijo se pone muy rígido en que no quiere acudir al cole, pues yo esa guerra la tengo que echar. Pero si mi hijo se pone muy rígido con que hoy quiere los calcetines marrones en vez de los negros, a lo mejor esa guerra no la tengo que librar, ¿vale? Totalmente. Que aquí, y esto también lo comentamos muchas veces, el problema es que en un ámbito familiar a veces no solamente hay una persona rígida, a veces no solamente el chaval con TDAH rígido, sino padre o madre que pueden tener sintomatología y que al final esa rigidez, como decimos, ¿no?, genera un choque de trenes. ¿Qué ejemplos vemos? Pues Alberto, si quieres empieza poniendo uno. A Por mí me vienen ejemplo, también muchos a la cabeza. claro, sobre todo, fíjate, yo pongo un ejemplo de un caso de una chica adolescente que tuve, que además me pareció como bastante significativo, ¿no? Que, bueno, me contaba en sesión que habían hecho un plan ese viernes, que era ir al cine y luego al Burger King. ¿Vale? No, mejor dicho, perdón. Era primero ir al burger y luego ir al cine. Entonces ella ya se había hecho un poco la película de, bueno, pues voy al burger, me como pues tal hamburguesa y luego me llevo un helado que me lo meto en la película para así mientras veo la película me tomo el helado. Claro. Al final, cuando llegaron a comprar las entradas para la sesión que querían, ya no había entradas, entonces tenían que adelantarla para la sesión anterior. El resto de amigas, el resto del grupo, pues dijo que vale, que no pasaba nada, que alternaban. Primero iban al cine y luego iban a tomarse la hamburguesa. A ella le rompió el esquema, le rompió la idea, le rompió el plan que tenía estructurado. ¿Y qué creéis que hizo? Cogió y se marchó. Se marchó a casa, las demás amigas intentaron frenarla, intentaron pararla, pero ella se frustró mucho al no conseguir el plan que tenía establecido y se fue a casa y perdió ese plan. Y cuando luego, obviamente, pues baja toda esa activación de la frustración que tiene, pues se da cuenta de que había alternativas, como por ejemplo, pues, oye, pues voy, me compro el helado, voy al cine y así estoy disfrutando del cine con el helado, que es la idea que yo también tenía, y ya luego me tomo la hamburguesa. Es un ejemplo muy claro de cómo el no saber adaptarte al cambio y no saber romper un poco con el esquema que tenías te puede afectar incluso personalmente y socialmente a tener que dejar un plan. Justo, claro, sí, que eso, ¿no?, también en ocasiones es todo lo que hay detrás, ¿no?, que lo abordaremos en los próximos minutos. Fijaros, ¿vale? Vamos a intentar llegar a una escala compleja de reflexión. Alberto planteaba
que efectivamente, ¿vale? La flexibilidad es una función cognitiva, ¿vale? O sea, función ejecutiva, mejor dicho, ¿vale? Esa función ejecutiva sabemos que a nuestros chavales les cuesta, digamos, ponerlas en marcha. Para elaborar un plan, no solamente tengo que atender a flexibilidad, ¿vale? Es más, generalmente a lo que tengo que atender es a memoria de trabajo, ¿vale? Organizar una ruta adecuada, en mi cabeza está, oye, pues mira, yo esta tarde cuando salga voy a hacer esto, aquello, lo demás allá. Eso que tanto les cuesta, ¿vale? Concretamente vamos a solidarizarnos con la paciente de Alberto. Eso que tanto les cuesta se había roto de un plumazo. O sea, le habían cambiado el plan, ¿vale? Esto ya no servía. Luego mencionaremos autoestima y demás, ¿vale? Pero de momento estamos desde el punto de vista puramente de la flexibilidad. Claro, se había roto un plan que había elaborado y que cuando una persona tiene TDAH posiblemente elaborar ese plan y tratar de ejecutarlo cuesta mucho más, ¿vale? Por lo tanto, ahí también las expectativas se rompen de golpe. Luego, por supuesto, también entra la montaña rusa emocional que son, ¿no? Que a veces es paso de 0 a 100 o de 100 a 0. Sí, en el caso de la adolescencia, pues también es más Claro, eso. ¿vale? O sea, estaba... es más, tenemos, ¿no? También otro capítulo preparado en el que vamos a hablar un poco, ¿no? de la adolescencia y TDAH, ¿vale? Pero bueno, no vamos a hacer spoiler. Entonces, claro, desde el punto de vista ejecutivo, si les ha costado elaborar un plan, y eso también lo digo, ¿no? Para que lo tengáis muy presente en las familias, pues en ese caso la pobre familia no podía hacer nada al respecto. Pero a veces ocurre, ¿vale? Que a lo mejor ellos han ideado un plan y ese plan, que tampoco costaría tanto realizarlo a nivel familiar, se rompe, ¿vale? Es que esta tarde voy a hacer tortitas. Y a veces también está la rigidez, ¿no? De padre o madre. No, tortitas no, porque ponemos la casa, ¿vale? Y él ya se había hecho la receta, las instrucciones, ¿no? Absolutamente todo. Entonces, ¿vale? Como digo, a nosotros lo que nos gusta mucho es incorporar el concepto, ¿no? Sistémico. O sea, es decir, que a veces la rigidez no solamente afecta a un miembro de la familia. Otro ejemplo que me viene a la cabeza, que también es famoso, ¿no? Pues el chico que fue al VIPS, que no tenía, o sea, él iba, le gustan las patatas fritas, él iba, ¿vale? Con la idea de pedirse su pechuga de pollo con patatas fritas. No tenían patatas fritas, tenían patatas deluxe, ¿vale? Claro, esto que luego incluso con él, os podéis imaginar, ¿vale? Luego hablándolo con él, como dice Alberto, cuando baja la activación, él se lo toma a broma, es que qué rígido soy, ¿no? Además estamos hablando de un chaval mayor, pero claro, en el momento le supuso un secuestro emocional de tal manera que ya no disfrutó, ya no quería seguir ahí, ¿vale? Porque no tenía las patatas fritas. Luego, cuestiones en el día a día. Ahora, Alberto, a ver si se te ocurre otra, ¿no? Yo voy a cosas muy básicas, o sea, a lo mejor que realmente lo pasan mal si ellos tienen en la cabeza que van a cenar a las 9 y se les avisa a cenar a las 9 menos cuarto. Claro, todo esto o sea que, ¿no? Incluso con ellos a veces, como cuento, ¿no? Lo tratamos en tono de broma, genera muchísimo desgaste familiar, ¿vale? Porque hay familias que nos comentan y nos dicen con buen criterio, es que cuando todo supone una guerra, cuestiones absurdas suponen una guerra, el desgaste es brutal. Yo eso lo veo también muchas veces, por ejemplo, cuando vamos a sesión y ellos ese día, por ejemplo, no tienen pensado trabajar X asignaturas, ¿no? Y cuando tú llegas a sesión, nosotros una parte de la que hacemos es planificar y organizar un poquito en base a lo que las demandas que tienen, pues cómo trabajar y cómo organizar esa parte académica. A lo mejor pongo un ejemplo, no llegas y tú ves que tiene un examen de historia la próxima semana que tiene un temario muy amplio y dices, oye, ¿no sería bueno fulanito trabajar esta parte de historia y que yo te eche una mano? Y a lo mejor él en su cabeza no estaba a trabajar historia, no le apetece trabajar historia y aunque tú le hagas ver que lo más conveniente para conseguir su objetivo, que es aprobar, es que hoy se dedique un tiempo a esa asignatura, te dicen que no, se enfadan, se frustran y yo a veces he tenido que parar alguna sesión, ¿no? Porque llega a un nivel de incluso ya, pues cuando nos frustramos mucho también tenemos ese perfil que a veces pues desafían y oposicionan, entonces ya se niegan a hacer cualquier otra cosa. Te dicen, es que tú no tienes ni idea, es que soy yo, ¿no? El que sabe lo que tengo que estudiar esta tarde, o sea, una serie de cosas, ¿vale? Como ya sé que estamos en el Colegio Santa María de la Hispanidad. Nota, que estamos en el cole, ¿no? Y trabajo de campo, como decimos siempre. Entonces, eso lo percibo mucho. Y yo sé que estas cosas... A ver si para...
seguimos. Esto muchas veces genera mucho conflicto también con los padres por lo que dice, ¿no? Pongamos que no soy un padre, una madre rígida. Entonces, cuando yo veo que mi hijo, que mi hija está siendo muy rígida y que no está viendo más allá, me frustro porque estoy intentando hacerle ver que es lo más conveniente para él. Muchas veces también, si encima tenemos, como dice Ángel, componente genético donde hay padre o madre, donde también podéis ser un poquito más rígidos o más rígidas, pues también se mete vuestra cabezonería con su cabezonería y eso produce una escalada de ira, una escalada de conflicto. Y es verdad que a veces, lo que ha dicho Ángel, pues muchas veces también hay que dejarles que tomen sus decisiones, aunque sepamos que es una decisión errónea. Y hay que medir esas batallas, ¿no? Hay cosas que no podemos permitirles, pero seguramente otras muchas que sí, y que aprendan que va a haber una consecuencia natural. En el caso que yo dije con este chico de historia, dije, vale, no trabajamos historia. Tú sabrás, al final, ¿qué pasó? Que al día siguiente se le acumuló y se le fue acumulando, y el resultado de historia no fue el adecuado, pero no por un problema de capacidad, sino por un problema de no saber gestionar bien esa frustración, ser flexible y entender pues, que lo más conveniente en ese momento era haber podido trabajar un poco, que tampoco era mucho. Se me está ocurriendo hablar otro día de la evitación de las consecuencias en materia de TDAH, a la vez verles un poquito vulnerables. Me parece ¿vale? estupendo. Eso, como digo, aquí tendríamos temas, ¿no? Sí. para hablar años. Bueno, ¿qué hay detrás de esa rigidez? No solamente hay una dificultad en las funciones ejecutivas, ¿vale? Que nos hemos centrado sobre todo en ello, pues porque quizás sea la causa predominante. Es la base, ¿vale? ¿no? Lo que pasa es que luego es multicausal. Total, o sea, por ejemplo, en ocasiones también está la autoestima detrás. O sea, el sentir, ¿no? Es que cuando las cosas no salen como yo quiero, como yo espero, lo que ocurre es que mi entorno no me está valorando, no me está teniendo en cuenta, ¿vale? A veces también se ponen ciertamente rígidos o desafiantes precisamente por este motivo, ¿no? O sea, porque como las cosas no salen como yo quiero, que no solamente, ¿vale? Estaríamos hablando de autoestima, también estaríamos hablando de bajísima tolerancia a la frustración, ¿vale? Cuando las cosas no salen como yo quiero, como yo espero, me frustro, me vengo abajo e incluso puedo pasar de ese 100 a 0, ¿vale? Las cosas no han salido como yo esperaba y entonces lo que ocurre es que ya no quiero nada, ¿vale? O sea, es ese plan, ¿no? Que habíamos hablado, ya no quiero nada, porque una pequeña cosa no ha salido como yo esperaba. Totalmente. Yo creo que muchas veces detrás de esto hay muchos niveles de frustración también por ese no soy visto, ¿no? No se me tiene en cuenta, al final se me intenta imponer un poco un criterio que a lo mejor no está. Yo creo que las consecuencias de esta rigidez las vemos a niveles también sobre todo de personal, ¿no? De sentirse ellos mismos que no son comprendidos, que ellos tienen una visión, que tienen una opinión y que no se les respeta. Entonces ese sentimiento de incomprensión también luego les hace daño a nivel de autoestima, a nivel de sentirse pues en un rol dentro de su grupo de amigos, dentro de su familia, lo que sabemos que eso también tiene repercusiones a nivel emocional y luego la emoción tiene repercusiones a nivel conductual, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso también tenemos que ser un buen modelo a nivel de flexibilidad. O sea, siempre decimos, ¿no? Incluso el otro día leía una entrevista de un médico bastante prestigioso que se centraba mucho en que la educación se tiene que basar en modelos y que el modelo principal se tiene que dar desde casa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo soy un buen modelo de flexibilidad y mi hijo ve, ¿vale? Que aunque yo tenga una idea en la cabeza, esa idea la puedo cambiar, que la vida en cierta manera es cambio, que nos tenemos que adaptar a los cambios, es mucho mejor que si lo que ve es un padre o una madre extremadamente rígidos. No solamente, ¿vale? Estaría esto, también hay otro factor que a veces se nos olvida y es la impulsividad. O sea, en ocasiones no se paran a pensar si tienen que abrir la mente, porque la realidad es que, abriendo la mente, esto es un desafío para mi dificultad atencional, pero está bien, ¿vale? O sea, está viendo todos los ruidos posibles, claro, hoy, todo y este vídeo tiene que salir, ¿vale? O sea, esto es un desafío intentaremos luego que en la producción... a mi dificultad atencional, ¿no? Pero ¿por qué están tocando la campana todo el rato? Pero bueno, o sea, la realidad es que... va a haber un incendio, Ángel. Y estamos aquí, ¿no? O sea, la realidad es que esa impulsividad a veces también pasa factura. O sea, incluso a lo mejor, ¿no? En el ejemplo que contaba Alberto, posiblemente también hubo un pico de impulsividad, ¿vale? Oye, me han cambiado los planes, no me estoy parando a elaborar la respuesta. La impulsividad, obviamente, claro. Y cojo y me marcho. Porque se junta, ¿no? Se junta la rigidez con luego el no valorar las consecuencias y el decir, pues tomo una decisión de... Además que me acuerdo perfectamente que las amigas intentaron hacerla ver que no, bueno, que había
alternativas, pero no, Claro, no se alto consiguió. nivel de frustración. Y nos vamos al último punto del vídeo. Y el último punto es, Alberto, Las claves. claro, ¿no? ¿qué se puede hacer? Fíjate, una cosa importante de pasar a claves que también muchas veces se nos plantea en casa, que es que mi hijo es poco empático. Y hablamos que una de las consecuencias que tiene la rigidez a nivel social es precisamente lo que comentaba al principio, ¿no? Que les cuesta ponerse en la perspectiva, en el lugar del otro, porque solo ven la suya, y eso, si solo veo la mía, no cabe lugar otras posibles alternativas, otras posibles soluciones o percepciones de un mismo conflicto, ¿no? Entonces, eso les hace muchas veces que caigan en ser personas poco empáticas, pero no es porque sean la psicopatía que entendemos de la persona que no es empática, sino porque tienen dificultades para valorar otros puntos de vista. Totalmente. Entonces, clave, lo primero que yo creo que es muy interesante, que nosotros trabajamos mucho en sesión, es entender y comprender, siempre lo decimos los psicólogos, el autoconocimiento, saber si somos rígidos y entender que seamos rígidos, y eso lo trabajamos nosotros en sesión con nuestros chicos. Entonces, la comprensión me parecería que sería el primer punto. El segundo punto que le ha dicho Ángel, ya para no ir más así extenderlo, ser buenos modelos como padres. Y un tercero, y ahora pasas tú a decir alguno más, Ángel, es el tema de comprender que esto pasa, aceptar que nos vamos a encontrar hijos e hijas con este nivel de rigidez, y vamos a tener que aceptar y asumir que muchas veces, muchas cosas que tienen, muchas conductas, no son personales, esto hablamos mucho, no es algo personal, sino que su cerebro les lleva a funcionar y a interpretar y a responder de esta manera. Se puede trabajar, pero también entendemos que estamos hablando de una sintomatología y una característica común de estos chicos, y entonces nos vamos a encontrar a veces determinada dificultad para conseguir, como yo digo, que la goma se estire y sea más flexible. Eso tiene mucho que ver, lo que dice Alberto, con otro aspecto, ¿vale? Pero que se relaciona, que es legitimar las emociones. Sin duda. En muchos momentos no legitimo las emociones. ¿Pero por qué te enfadas por esta tontería? Es que yo no tengo que meterme en el enfado, ¿vale? En la emoción, en el sentimiento que mi hijo tiene. Yo puedo tratar de aportarle o plantearle otros puntos de vista, ¿vale? Que ahí también volveríamos un poco al tema de modelo, ¿vale? A efectos de flexibilidad. Luego, no se nos puede olvidar que también, lo primero, tengo que entender, ¿vale? Que esto no es personal. Y lo segundo, comprender su inmadurez. Esos 2 añitos de inmadurez, ¿vale? Que a veces, o sea, cuando un chaval es más inmaduro, el chaval generalmente es más egoísta. Le cuesta ser autocrítico, le cuesta incorporar otros puntos de vista. Si yo a mi hijo de 16 años pongo el baremo de la autocrítica y de la apertura mental que tendría que tener cualquier adolescente de 16 años, realmente me estoy frustrando y me estoy estrellando contra un muro. También tengo que tener en cuenta que esos 2 añitos de inmadurez están ahí, ¿no? Y por mi parte, yo creo que sería un poco la clave de todo esto, ¿vale? Me ha encantado, sinceramente, os comento, creo que el contenido que hemos aportado es uno de los contenidos más completos. El ruido de fondo, ¿vale? También muestra dónde estamos. Entonces... Perdón y gracias. Una última clave que sí quería decir también es que viene un poco en consecuencia de lo de las batallas. Una cosa que yo sí siento que como padres puede generar menos conflictos por esta rigidez es que, como yo les digo a las familias, solo sí es sí. Me explico, muchas veces cuando tenemos sobre todo un hijo adolescente que nos está pidiendo algo, no le damos una respuesta porque en ese momento no nos apetece, porque sabemos que a lo mejor dice, oye, ¿puedo ir al cumpleaños este viernes de mi amigo fulanito y quiero llegar a la 1:30? Tú sabes que como padre no estás dispuesto a dejarle volver a la 1:30, pero en ese momento, pues es martes por la noche, estás cansado y solo te apetece ver la televisión y que te deje en paz. Entonces dice, bueno, ya te diré. Total. Ya te comentaremos. Tú sabes que es un no. Entonces, en su cabeza, solo el sí es sí. Todo lo que no sea sí es ya te diré, Total. Lo pensaré, déjame que le dé una vuelta, pregúntale a tu madre. Todo eso en la cabeza de un adolescente es un sí. Muy importante. Entonces, cuando tú de repente llega el día y le dices, oye, no, que no vas a ir, ya has jugado con 3-4 días donde él se ha estado montando la película, el plan, eso y tú vas a llegar, le vas a frustrar, entonces esa rigidez le va a llevar a no entenderlo, frustrar, porque además en su cabeza ya se ha formado todo. Entonces, como pauta, yo siempre diría que a veces no es fácil, o simplemente en ese momento, si no le queréis dar la respuesta, dice, no te digo ni que sí ni que no te digo nada, déjame que te lo pienso mañana, pero no peguéis una patada hacia adelante, porque todo lo que no sea un sí, ¿vale? Ellos lo van a tomar, todo lo que no sea un no, perdón, ellos lo van a tomar como totalmente. Sí. Incluso se me ocurre otra cosa, ¿vale? Y como yo siempre digo, ¿no? Que los buenos psicólogos también tienen un punto importante de improvisación. También se me ocurre, o sea, y esto lo trabajamos mucho en sesión, nuestros chavales necesitan mucho refuerzo positivo y gran parte, ¿no? De lo que hemos hablado en estos 20 minutos tiene muchísimo que ver con la flexibilidad también por parte de la familia, legitimar las emociones, pero también necesitan límites. Es decir, el ser humano
lejos de lo que pueda parecer, también se vuelve más flexible cuando entiende que hay límites que no se deben rebasar. Asuntos de mazo, Ángel, ¿Vale? el tema de los límites. Sí, ¿no? sí, Está o claro. sea, como os digo, a efecto de contenido, ¿vale? Hoy Es ha que además, salido muchísimo sí, contenido. sí, está muy de moda el tema de la disciplina positiva. La disciplina positiva en ningún momento habla de no poner límites. Es que Totalmente. está clarísimo que Justo. todos los niños y los adolescentes y los adultos necesitamos límites, y los límites están puestos para protegernos y para entrar dentro Así de unas es. cosas que no nos pongamos en riesgo. Nuestros chicos necesitan límites, y lo que pasa es que, como te has dicho, necesita que se complemente muy claro, pues con un refuerzo positivo. Pero claro, Y que se ahí comuniquen, está. no el típico límite de los años 90 de esto lo digo yo porque soy tu padre y punto, ¿vale? O sea, entonces Sí. eso también sería muy importante. Pues Por yo aquí lo creo que ha dejamos. quedado Sí, de todas contenido formas, estupendo. como siempre, nos podéis poner en la caja de comentarios vuestros temas. Si queréis que profundicemos en algo, estamos totalmente abiertos. Como digo, tenemos ideas muchísimas, y muchas veces es la falta de tiempo la que nos lo impide. Pero bueno, Así es. muchísimas gracias por estar, Muchísimas ¿no? Nos gracias. vemos en el siguiente episodio. Eso es. Chao, chao.